relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En el podcast del día de hoy nos corresponde nuestra sección Quiero mi conspiración ahora, donde hablaremos acerca de Majestic 12 y la agenda Alien. La primera mención sobre la existencia del Majestic 12, también conocido como MJ12 o simplemente Magic, aparece en 1964 en un libro titulado El Gobierno Invisible, escrito por David Weiss y Thomas Ross, dos de los primeros autores dedicados a la teoría de las conspiraciones contemporáneas. En el volumen se lee: el grupo especial fue creado en los primeros tiempos de la presidencia de Eisenhower bajo la orden secreta de 5412. Su conocimiento con la denominación de Grupo 5412 quedó limitado a un reducísimo núcleo al interior del gobierno de Eisenhower. Por un periodo de 10 años fue el centro de poder oculto del gobierno invisible. Desempeñó sus funciones en un clima de secreto total, desconocido en cualquier otra rama del gobierno estadounidense. Los agentes de la CIA, cuando insisten en afirmar que su agencia nunca estableció políticas, sino que se limitó a obedecer órdenes de la cúspide, piensan habitualmente en el grupo especial. La revista Newsweek del 22 de junio de 1964 agregó al respecto: en los últimos meses se han filtrado informes de la existencia del Grupo Especial 5412, clasificado hasta ahora como auxiliar del Consejo Nacional de Seguridad y específicamente encargado por el presidente para dirigir operaciones especiales. Dicho en términos concretos, no es posible pensar en personalidades más importantes en el organigrama de Washington que los que componen el 5412. También que son ellos las máximas autoridades del país en asuntos de seguridad interna o externa, que involucran desde posibles invasiones del Soviet a nuestra soberanía y también el tema de los platos voladores. Para aumentar aún más la conspiranoia, la CIA pidió a los autores del libro y a la editorial censurar todos los pasajes respecto del 5412. Por tanto, Weiss como Ross se negaron. Entonces, la agencia compró toda la primera edición del Gobierno Invisible, convirtiendo el libro en un bestseller. Fue la primera vez que ello ocurrió. La segunda ocasión fue 2010, cuando la CIA adquirió el tiraje completo del libro Operación Corazón Oscuro de Anthony Sheffer, un ex militar que reveló en el volumen irregularidades cometidas por el ejército en Afganistán. Curioso que para la principal agencia de inteligencia del planeta, ovnis y corrupción militar estén en un mismo nivel. Pero, ¿qué es Majestic 12? ¿Qué hay de verdad en este grupo, famoso a través de la cultura pop por ser los villanos en la sombra de la serie The X-Files? Tras la publicación de Weiss y Ross de 1964, la idea del grupo 5412, si bien no era de conocimiento masivo, solía aparecer con frecuencia entre los ufólogos y aficionados a los secretos. Su presencia fue mencionada en los primeros informes respecto del fraude lunar y uno de los principales defensores de su existencia fue el mayor Donald Keyhoe, autor de Los Desconocidos del Espacio y, para muchos, el padre de la moderna ufología. De acuerdo a Keyhoe, entre las funciones del 5412, la más relevante era manejar todo lo relacionado con la llamada agenda Alien, es decir, el estudio acabado que la inteligencia norteamericana llevaba sobre el asunto OVNI, más allá de la pantalla pública de proyectos como Libro Azul, que eran de amplio conocimiento. Es Keyhoe quien menciona a fines de los 60 el vínculo entre 5412 y agentes especiales que vestían de negro,
usaban anteojos negros y volaban en helicópteros también negros sobre las áreas donde se informaban apariciones de platillos volantes. Básicamente, el origen de los llamados hombres de negro. En 1975, el cineasta Paul Schrader, guionista original de la película Encuentros cercanos del tercer tipo, contactó a la CIA pidiendo información respecto del grupo 5412 para incluirlo en el libreto de la cinta que preparaba junto a Steven Spielberg. De acuerdo a Schrader, le fueron enviados documentos, pero los días tanto el guionista como el cineasta recibieron visitas amedrentadoras de agentes de traje oscuro que les advirtieron mejor no entrar en ciertas zonas. Días después, la Fuerza Aérea, que en un inicio había resuelto colaborar con la película dada su inspiración en el proyecto Libro Azul, quitó el apoyo y el proyecto estuvo a punto de naufragar. En la visión de Schrader, la base del filme estaba en el llamado incidente de Holloman, un hecho ocurrido en 1955 y que habría sido el primer contacto entre humanos y extraterrestres, hito organizado precisamente por los 5412. Finalmente, Schrader se retiró del proyecto y Spielberg terminó solo el guión, llevando el tono del filme más a la ciencia ficción y quitando toda referencia a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, hay dos hechos puntuales respecto de la película y que la unen al océano de la conspiración OVNI. La primera es que en varias escenas se ve, al fondo del cuadro, 12 personajes vestidos de trajes y con lentes oscuros. La segunda es que fue la primera vez en que un producto de entretención masiva se presentó el tipo de alienígena que a la posteridad sería el favorito de fanáticos, ufólogos y conspiranoicos, el gris, Eve o Zeta Reticuli. 5 años después del estreno de Encuentros cercanos del tercer tipo y coincidiendo con el debut de la secuela no oficial de la cinta, ET, aparece por primera vez el nombre de Majestic 12 en el imaginario colectivo. Un documentalista y ufólogo aficionado llamado Jaime Shandera declaró haber recibido unas cintas y archivos oficiales donde aparecía ese nombre, más una lista de grandes personajes de la política y la milicia norteamericana del siglo XX. El propio Shandera fue quien instaló la idea de que el grupo era efectivamente el encargado de manejar todo lo referente al encubrimiento alien al interior de la Casa Blanca. Incluso insinuó que parte de su estrategia era preparar al público para un posible contacto masivo, razón por la cual había asesorado a Spielberg en las 2 películas anteriormente mencionadas, cuyo fin era familiarizar a la gente con el aspecto de los extraterrestres. Shandera presentó toda esta tesis en un documental titulado UFO Cover Up, que fue muy difundido en los canales de TV de los Estados Unidos y Canadá, y resultó un inesperado éxito en el mercado del VHS doméstico, transformando a su autor en una celebridad del tema, citado en revistas como OVNI e invitado a conferencias y programas de difusión. Pero si Shandera fue la primera piedra angular que convirtió al 5412 en el Majestic 12, los verdaderos responsables del mito y todo lo que vino después en películas, series de TV y juegos de video fueron Timothy Good y John Lear. El primero publicó en 1987 el libro Above Top Secret, responsable de atar al MJ-12 con el incidente Roswell de 1947 y el Área 51. Básicamente, las líneas de la versión canónica de la conspiración Majestic. En tanto, John Lear fue el encargado de hacer dudar al mundo entero con supuestas pruebas concretas de la existencia y operación de este grupo, todo cimentado en su espléndido currículum como hijo del diseñador y construcción del jet Lear, el avión de reacción privado que se ha convertido en norma de la industria aeronáutica, y su experiencia como piloto de la CIA por más de 30 años.
Que John Lear apareciera en 1988 hablando de extraterrestres y el gobierno de los Estados Unidos era un golpe de credibilidad solo comparable a la hipotética posibilidad de que Neil Armstrong hubiese confesado el fraude lunar. Tanto John Lear como Timothy Good coincidían prácticamente en todo. El Majestic 12 era un comité creado bajo la orden presidencial 5412 del presidente Harry Truman, después del incidente Roswell, con dos misiones. Por un lado, manejar desde el gobierno y con autoridad por sobre la CIA y las Fuerzas Armadas todo lo referente a la existencia de extraterrestres y su interacción con los humanos. Y por otro lado, crear las pantallas necesarias para cubrir estas operaciones, que incluían la invención de iniciativas públicas de carácter oficial, como fue el proyecto Libro Azul. Majestic 12 tenía órdenes de operar solo por debajo de la autoridad presidencial, intercediendo en todos los campos militares, científicos y tecnológicos de los Estados Unidos. Su primera actividad fue encargarse de recoger los restos de la nave estrellada en Roswell y los cadáveres de sus 4 tripulantes, uno de los cuales permanecía con vida. Mientras el platillo volador fue trasladado a la base de Wright-Patterson en Ohio, los aliens se trasladaron a la instalación subterránea de YY-2 en Los Álamos, Nuevo México, donde se les dio el nombre oficial de EVE, que es la sigla de Entidad Biológica Extraterrestre. La primera encarnación del Majestic 12 estaba dirigida por los científicos Vannevar Bush, Robert Oppenheimer y Albert Einstein, todos involucrados en el programa nuclear, y entre los restantes 9 integrantes aparecían personalidades como el almirante James Forrestal y su colega de armas Roscoe Hillenkoetter. La organización tenía carácter hereditario y cuando un MJ dejaba el círculo interno, ya fuera por retiro voluntario, muerte o enfermedad, era reemplazado de inmediato para mantener el número 12. No operaban solos, tenían a su servicio una unidad de agentes de campo, vestidos siempre de negro, que eran su cara visible aunque su existencia siempre fue negada: los hombres de negro. Tras lograr comunicarse con EV3, la entidad que era mantenida con vida, este les informó que llevaban años visitando la Tierra, ya que por una malformación genética en su aparato digestivo requerían de una enzima que solo habían encontrado en la sangre de algunos mamíferos como las vacas, además de humanos. Esta era la razón de las mutilaciones de ganado y el rapto de algunas personas, las cuales eran devueltas tras ser extirpado de su organismo las sustancias que requerían. EV3 ofreció a MJ un intercambio de tecnología a cambio de que les permitieran seguir mutilando ganado y secuestrando personas dentro del territorio norteamericano. La oferta resultó tan tentadora que el Majestic aceptó y en 1955 fue organizado en la base aérea de Holloman, Nuevo México, el primer contacto entre los EVES, que resultaron ser una especie nativa del sistema Zeta Reticuli. Aparte de Majestic 12, participó de este encuentro cercano del tercer tipo el propio presidente Dwight Eisenhower. A partir de entonces, se estableció un centro de operaciones para los Zeta Reticulis en la base YY-11 de Dulce, Los Álamos, y comenzó el intercambio de tecnología. Sin embargo, las cosas no salieron como el Majestic 12 esperaba. En 1962, el presidente Kennedy intentó disolver la organización, amenazando con hacerla pública, lo que habría gatillado el asesinato del mandatario y las supuestas balas fantasmas, manipuladas a distancia por los poderes psíquicos de un Zeta Reticuli. Para entrada la década de los 70, resultó obvio para el Majestic que habían pactado con el diablo. Los grises no eran una especie científica y exploradora como se habían presentado, sino una raza altamente belicosa y violenta, cuyo propósito era apoderarse de los recursos naturales del planeta, incluidos humanos, para ser procesados como alimento.
La tecnología entregada no era del todo funcional y era evidente que las cuotas de personas abducidas y ganado mutilado superaban ampliamente lo pactado. Espionaje al otro lado de la cortina de hierro reveló que los Z también habían acordado con el Kremlin y mantenían a la Unión Soviética en vilo, como antes lo habían hecho con los nazis, sus primeros socios terrestres. El término de horrible verdad comenzó a escucharse entre los pasillos de la CIA y la Casa Blanca, lo que se acrecentó con un incidente ocurrido en 1979 en la base YY-11 de Dulce. El Majestic 12 ordenó a un grupo de Fuerza Delta, es decir, comandos de élite del ejército y la Fuerza Aérea, tomarse las instalaciones y disparar contra los alienígenas. El resultado terminó con zetas y soldados muertos y un extraño rumor de un accidente nuclear sucedido en Nuevo México. El violento fin de las relaciones entre Majestic 12 y los Zeta Reticuli llevó a la posibilidad cierta de un ataque militar contra la Tierra, lo que propició al presidente Reagan a pactar con la Unión Soviética para desarrollar en conjunto una red de defensa espacial que fue disfrazada de carrera armamentista. La famosa IDE, Iniciativa de Defensa Estratégica, conocida despectivamente como Star Wars por la prensa influenciada por el Partido Demócrata. Esta no tenía por objeto defender a los Estados Unidos de un ataque ruso, sino coordinar con los soviéticos una ofensiva contra los invasores de piel gris y grandes cabezas cónicas de ojos almendrados. Este tratado explicaba, entre otras cosas, por qué tanto la OTAN como la ONU dejaron de condenar de manera abierta las violaciones a los derechos humanos en países de la órbita comunista, lo que habría sido una de las exigencias del Kremlin. John Lear aseguraba que para 1984 la mitad de Majestic 12 eran miembros de la inteligencia de la Unión Soviética y la alianza militar entre Reagan y Gorbachev constituía la última línea de defensa contra la arremetida de los Z, que iba a suceder durante los primeros años de la década de 1990. Pero en 1989 cayó la Unión Soviética, se vino abajo la cortina de hierro. Llegaron los años 90 y aún esperamos la invasión. John Lear desapareció de la esfera pública y el Majestic 12 se convirtió en material para historietas, series de anime y juegos de video. Ahora mismo están ahí, en Netflix, como los villanos de la segunda temporada de Umbrella Academy. De todos los difusores de esta teoría de conspiración, el más atinado resultó ser Timothy Good, quien dejó la ufología para dedicarse a la música. Más en 1996 publicó Beyond Top Secret, suerte de secuela de su libro de 1987. En las páginas de este texto, Good se hacía cargo de la verdad tras la verdad de Majestic 12, sosteniendo que todo se había originado en una maniobra de encubrimiento del FBI para tapar la verdadera investigación OVNI realizada por el gobierno de Estados Unidos. Esta operación de cubierta había consistido en la difusión de material falso, documentos supuestamente tachados y filmaciones entregadas a determinadas personas con el objeto de que las filtraran a investigadores del fenómeno OVNI. Básicamente, una conspiración construida con otra conspiración, tal como ocurrió con el famoso video de la supuesta autopsia alien que recorrió el mundo en 1994. Y Good fue aún más lejos, apuntado como responsable al propio mayor Keijo, gran difusor de la idea del grupo 5412 en la década de los 60 y el primer investigador en hablar de la acción gubernamental en el tema de los ovnis. Reveló el autor de Beyond Top Secret que, antes de dedicarse a la ufología, Keijo había sido escritor de cuentos de ciencia ficción para varias revistas, relatos que incluso redactó en sus ratos libres mientras servía en el Teatro del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. En estos tempranos cuentos, Keijo aventuraba una conspiración de gobierno
que pactaba con alienígenas malignos a cambio de avances tecnológicos. Básicamente, el gran motor del mito de Majestic 12. A pesar de la actual desacreditación de esta teoría de conspiración y de que existen pruebas suficientes para subrayar su falsedad, hay un par de puntos en los cuales aún no hay respuestas. El primero es que individuos vestidos de negro continúan apareciendo en lugares donde ocurren supuestos encuentros cercanos, incluso intimidando a los testigos. Y segundo, es que el NARA, es decir, National Archive and Records Administration, que es el gran archivo de expedientes gubernamentales de los Estados Unidos y que puede ser consultado por cualquier persona, civil o militar, existe un memorándum fechado el 14 de julio de 1954, donde Robert Cutler, jefe de los asesores del presidente Eisenhower, informa al Estado Mayor de la creación del proyecto NCS-MJ-12 para estudios especiales. Por supuesto, no especifica qué tipo de estudios especiales. Tal vez la verdad sigue allá afuera. Este ha sido el podcast del día de hoy en Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche del Instituto Arcano Paracelso. Nos vemos en un siguiente podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.